Gloria a Dios. Qué bueno que estás otra vez aquí con nosotros. Estoy explicando acerca de la regeneración, cómo Dios opera en el proceso de regeneración. Por ejemplo, en el tema anterior hemos hablado de cómo es que hemos sido engendrados. Eso es algo muy interesante porque así como el ser humano permanece 9 meses dentro del vientre de la madre, de igual manera muchas veces el Espíritu Santo para permitir que nos desarrollemos hasta el nacimiento de nuevo, desde el momento que nos engendra, entonces pasa un periodo de tiempo largo, no sabemos cuánto tiempo es. Yo recuerdo que en mi caso fueron como 7, 8 años que el Señor trató conmigo. Yo no sé cuánto tiempo va a durar contigo, no sé cuánto tiempo puede durar con otra persona, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que después del engendramiento el Señor te convence de pecado por medio de su Espíritu Santo. Él envía a su Espíritu Santo para que te convenza de pecado. Alguien te habla del pecado, alguien te habla y te predica de Cristo y todo, y el Espíritu Santo te convence que eres pecador. Pero luego viene la otra parte, que es el compungimiento. Cuando nosotros estamos arrepentidos de pecado, estamos convencidos de que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y que el enemigo ha sido vencido, entonces viene aquella parte que es tan interesante, que es el compungimiento. Nos da un dolor en el corazón de saber de que hemos sido tan malos, que somos tan pecadores, que necesitamos algo en nuestra vida. Ahí es donde entra el arrepentimiento. Hoy por hoy hay mucha gente arrepentida. Mucha gente arrepentida porque sobre todo nos han enseñado a pegarnos en el pecho, nos han enseñado a darnos una lloradita por los pecados y eso ya es suficiente. Sin embargo, cuando la Biblia habla del arrepentimiento, está hablando de aquel proceso que vive el ser humano hasta ese punto, donde llega a sentir ese dolor por el pecado, donde se compunge el corazón, donde él toma conciencia. Es más, el arrepentimiento es un asunto intelectual, es un asunto de que tú tienes que pensar y decir, bueno, yo necesito un cambio en mi vida. Y ese precisamente es el arrepentimiento, cuando tú decides que necesitas un cambio en tu vida y ese cambio sabes que es a través de la persona de Jesucristo. Entonces se produce el arrepentimiento. Luego viene la otra etapa, que es la conversión. Y por eso es que nosotros encontramos en el libro de los Hechos, en la carta a los Hechos, que es una carta, por cierto, encontramos cómo Pedro le dice a los hermanos judíos que habían escuchado el mensaje de cómo Jesús había muerto, había sido resucitado, cómo lo habían acechado los judíos. Entonces dice que ellos, compungidos de corazón, le dijeron a Pedro, Pedro, ¿qué debemos hacer? Esto está en Hechos 2:37. Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro le responde, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. Para el perdón de vuestros pecados. Entonces aquí hay algo importante. ¿Por qué? Porque una persona que no se logra arrepentir y volver su corazón a Cristo Jesús, difícilmente va a alcanzar el perdón de los pecados. Pero hay algo más importante, porque luego dice que debe bautizarse en agua. Entonces, ¿qué tan importante es el bautismo en agua? ¿Será solamente un paso de obediencia o tendrá que ver con el perdón directamente? Es ahí donde se activa el sacrificio de Cristo en la vida de la persona. Eso es muy importante entenderlo, porque a nosotros nos enseñaron que había que levantar la mano y que ya éramos salvos. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Luego Pedro le predica a los judíos y le dice, arrepentíos y bautizaos. Eso es muy interesante. Cuando nosotros empezamos a ver en el libro de los Hechos cómo la iglesia predicaba el evangelio en el principio, nos damos cuenta de que la iglesia siempre enfatizó, los apóstoles siempre enfatizaron el bautismo en agua. Por ejemplo, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, después de que ellos ya reciben el Espíritu Santo, porque Pedro no estaba dispuesto a bautizar a los gentiles, entonces viene el Señor y tiene que llenarlos con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en nuevas lenguas, para que Pedro entendiera que también los gentiles podían ser bautizados. Entonces dice Pedro, bueno, si ya el Espíritu Santo los bautizó, llenándolos con lenguas, entonces, ¿quiénes somos nosotros para impedir el agua para ellos? Y dice la palabra que los bautizaron, se bautizó Cornelio y toda su casa. Y así hay otros ejemplos. Por ejemplo, en la vida de
del eunuco de Candace, dice la palabra del Señor, el etíope, dice que venía en el desierto ya de regreso de Jerusalén y el Señor le envía a Felipe. Lo que hizo Felipe fue ir a evangelizarlo, a enseñarle quién era Jesús. Y dice la palabra que comenzó a hacerlo desde Isaías 53 hasta Jesús. Eso quiere decir que le enseñó toda la doctrina básica de el arrepentimiento, de el engendramiento, de cómo Jesús hace la obra en la vida del hombre. Yo puedo calcular que por lo menos fueron 7 horas de discipulado las que vivió el eunuco. Pero algo interesante es que el eunuco ve un charquito de agua y levanta su mano y le dice: Felipe, mira, ¿sabes qué? Ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Eso quiere decir de que Felipe le enseñó que la forma correcta de convertirse a Jesucristo era arrepentirse y bautizarse en agua. Esto lo podemos ver en el contexto de Hechos 3:19, donde Pedro le dice a otro grupo de judíos, le dice: arrepentíos y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio a vuestra vida, hablando de la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Lo que quiero decirte es que el proceso de regeneración tiene toda una serie de pasos en tu vida. Si tú no has pasado por ahí, es necesario que comiences a ver en las Escrituras cómo Dios quiere que vivas esos pasos. Si ya pasaste, dale gloria a Dios, porque quiere decir que estás bien convertido a Cristo. De lo contrario, acuérdate de esto. Primero, hay que ser engendrado por el Espíritu Santo. Segundo, hay que vivir el convencimiento de pecado. Hay que estar convencido uno que es pecador. Para toda tu vida tienes que estar convencido que eres pecador. Tercero, tienes que entrar en el compungimiento, el dolor de tu corazón de que eres pecador y que Cristo tuvo que ocupar tu lugar para poder salvarte. Luego viene el cuarto paso, que es el arrepentimiento, donde tú con tu intelecto, con tu propia razón, decides volver tu corazón a Cristo como un cambio para tu vida. Y luego viene el quinto, que es la conversión. La conversión, la manifestación física de la conversión es el bautismo en agua. Si una persona dice: no, yo ya me convertí, pero no se ha bautizado en agua, necesita convertirse realmente. El convertido se bautiza en agua. Si tú no quieres bautizarte, es porque todavía no has llegado a la conversión. Necesitas convertirte a Jesucristo. Y ahí es donde vemos que el Señor concluye su tema con Nicodemo y le dice: Nicodemo, si tú quieres entrar al reino, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Dos cosas. Del agua, bautismo en agua, y del Espíritu, la constante llenura del Espíritu Santo que todo cristiano necesita tener en su vida para ser un creyente en victoria en medio de la batalla contra el pecado. Porque sí tenemos una gran batalla que pelear contra el pecado. Espero, mi querido hermano, mi querido amigo, que esta enseñanza esté edificando tu vida y sea de mucha bendición para ti. En nuestro próximo tema estaremos explicando otros detalles de la doctrina del Evangelio de Jesucristo, los cuales sé que son importantes para tu desarrollo espiritual. Si necesitas más información, por favor, escríbeme. Mi email es jdovando67@gmail.com. Una vez más, para que puedas tener un lugar donde contactarme. jdovando67@gmail.com. Estoy para servirte y para poder responder tus preguntas. Que Dios te bendiga y no será sino hasta nuestro próximo programa.